Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la vuelta de este programa. Han sido días para todos muy particulares. La Semana Santa, la verdad es que fue un reto psicológico y a partir de ese punto, por lo menos para mí, ya se puso más cuesta arriba este camino de la cuarentena que no sabemos cuándo se va a terminar. Neomar, estábamos hablando en la ida, en la primera parte de este programa, que el enlace está aquí abajo, de las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, en Venezuela está la escasez de gasolina que paraliza, por ende, a la sociedad, al país entero. Después tenemos en Costa Rica restricciones a la movilidad, en Nicaragua la desaparición del presidente, pero yo quisiera enfocarme un momento en Venezuela y en esto que se comenta, porque hay gente que lo comenta, o sea, lo dicen, ¿sabes? Algunos con más seguridad que otros, pero yo quisiera saber tu opinión sobre si este punto en el que no hay gasolina podría provocar el estallido social, que parece que es un término que se empieza a poner en boga otra vez. ¿Qué te parece esa posibilidad? ¿Es factible en este momento? Bueno, esa idea, que puede ser pregunta o puede ser afirmación, tiene mucho tiempo, Joel, orbitando en la opinión pública venezolana. O sea, que siempre de tanto en tanto se dice, mira, con esto, con este hartazgo que hay por los alimentos, por los servicios públicos, por la gasolina ahora, antes era cuando le iban a aumentar el precio, ahora es porque no hay, y eso Claro. probablemente incida en que aparezca, pero con el precio aumentado, entonces más o menos lo mismo. Esto va a generar, o sea, hay como una vieja mitología de que esto va a generar, en Venezuela se le dice la bajada de los cerros. Los cerros son los sectores populares venezolanos, porque en Caracas, que es una ciudad bordeada, un valle bordeado por montañas, cerros, colinas, lomas, como le quieran decir, porque entonces aquí se le pone un apellido o un nombre distinto, depende de si es una urbanización o es una barriada Ah, popular. Sí, porque cuando es un cerro se le dice es cuando es un barrio, o sea, cuando es una barriada popular. Barrios en España son urbanizaciones. En Venezuela los barrios son los sectores populares. En cambio, cuando son urbanizaciones, como por ejemplo las del este de Caracas, no le dicen cerro ni de perinola, se le dice Loma. colina, loma, Colina. terraza, y por eso es que hay lomas de la California, terrazas del Ávila, colinas de Ujú. Bellomonte, o sea, todo tiene que ver con esta elaboración del lenguaje, que también es muy Ya. interesante. Yo esto a mí me lo dijeron por primera vez, me lo dijo por primera vez el señor que me llevaba a mí en el transporte escolar cuando yo estaba en primaria, acá en Caracas. Mm, Él dijo eso y a mí me quedó, y es literal. Él era un señor de un sector popular y él decía, él llevaba unas niñas que en medio de la ruta del transporte que vivían en un caserón en Altamira. Tú conociste Altamira cuando estuviste acá. sí. La última casa en Altamira arriba, que una casa espectacular, gigantesca, no sé ni cuánto valdrá esa casa, todavía creo que está allí. No sé si sigue viviendo la misma gente allí, las niñas, que además eran rubias, o sea, eran el emblema de, bueno, de la gente bien, pues, de la gente, lo que llaman aquí Boca tan la blanca. gente, de la gente de plata, pues sí, súper blancas y tal. Entonces, este señor que no tenía ningún, o sea, no él tenía ningún prejuicio de clase ni nada, él lo que se echaba a reír porque cada vez que subía el transporte le costaba mucho subir hasta la última casa de Altamira donde él dejaba a estas niñas. Después me dejaba a mí en una zona que no era esa, por cierto, dejaba en una zona más modesta. Él decía, sí, porque uno va subiendo aquí, entonces no, va subiendo la colina o la loma, y no es Ajá, en cambio cuando uno vive en un barrio es el cerro, y es verdad, claro. literal, pero bueno, me perdí en esta cosa que te estaba diciendo, Recupérate. de que Caracas está bordeada por estos sectores, ¿no? Que son, o estas zonas montañosas, son montañas, entonces, generalmente en estas montañas opera lo que en una época se conoció como los cinturones de miseria, porque eran literalmente una especie de cinturón que se creaba en torno a la montaña, en medio de la propia montaña, se agrupaban casas y casas y casas, los populares ranchos, ¿no? Entonces decía, cuando baje toda la gente que vive allí, se cae el gobierno. Y eso no es con Chávez, eso se ha dicho desde la época de la democracia. Pero Entonces, eso pasó con Guaidó. Yo tengo muy presente que, o sea, en los momentos en los que dijeron que la gente en Petare bajó, o sea, tengo presente que eso llegó a ocurrir, pero no desencadenó nada más. bueno, de hecho, si tú evalúas el 30 de abril, el tema militar de las inmediaciones, que no fue la Carlota propiamente, el distribuidor Altamira de la Carlota, yo creo que lo que se esperaba era que justamente, o sea, siempre esa vieja mitología, que bajen los cerros hasta allá, hasta la Carlota, o sea, ese tema tiene muchos años y ese tema, de hecho, comienza a ser muy fuertemente operado en la opinión pública
después del famoso Caracazo, del que yo estaba hablando en estos días también, porque se dice que ese día bajaron los cerros, incluso no solamente en Caracas, sino en la periferia, por ejemplo, en Guarenas, Guatire, que son zonas aledañas a Caracas, pero no son propiamente Caracas. Entonces, llegó la gente, protestó y tal, y por eso se vino abajo la popularidad de Pérez, y entonces, bueno, todo ese cuento que hay. Bueno, yo te digo que primero, y eso hablaba, no me quiero extender en esto, pero eso hablaba, el mito del Caracazo es eso, eh, la evidencia contrastada a lo largo de todos estos años deja a la luz pública el hecho de que eso no fue tan espontáneo, esa bajada de cerro no fue tan espontánea como se quiere predicar desde la literatura, en los medios de comunicación. Allí más bien parece que hay un componente organizado de conspiración de la izquierda que estaba allí al acecho desde hace mucho tiempo. Con la democracia venezolana, que era muy problemática. Ya Adeyco Pérez estaba muy en el piso en esos momentos, y Pérez, bueno, a Pérez le tocó naufragar en medio de ese barco, ¿no? Pero eso por un lado. Y lo otro es que cuando tú estudias ese fenómeno y entonces te vienes al tiempo presente con el tema de la gasolina, tú dices, pero por Dios, o sea, si ahorita hay mayores problemas que los que había en esa época y no ha pasado nada. Entonces tú lo que refuerzas es la primera visión que tienes de que aquello no fue espontáneo, porque si tú tienes unos incentivos para que el hartazgo popular bulla y no sale, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que la premisa que construiste de lo que ocurrió en el año 89 es falsa. Entonces, yo creo que eso tiene mucho de mitología, Joel, eso de que los cerros bajen, y yo creo que ahorita el tema de que Maduro permanezca en el poder o no tiene más que ver, por supuesto que hay una presión popular que puede aparecer porque la gente se obstine, pero esto ya ha aparecido antes, o sea, aquí se ha sometido a la sociedad venezolana a situaciones extremas en estos últimos años, pero su permanencia o no en el poder está más vinculado es al tema de las élites del gobierno, o sea, y militares sobre todo. Si ellos deciden que él sigue, independientemente de que está reinando sobre los escombros, independientemente de que aquí se seque la última reserva de gasolina y la gente tenga que andar a caballo. O sea, es más un tema de las élites, lamentablemente, que lo que pueda decir uno como ciudadano de a pie porque no tiene gasolina, creo yo. Bueno, eso es interesante, en efecto. Claro, a ver, un estallido social puede, a ver, devengar en protestas que serán reprimidas, o sea, en realidad es ver lo que ya ha sucedido, ¿no? Lo que pasa es que sí, entiendo bien que esta situación de la gasolina es extrema, o sea, porque en realidad de verdad va a paralizarse cualquier suministro que pueda llegar de alimentos o lo que sea al interior del país. No sé, me parece que eso sumado a la cuarentena, que ya de por sí somete a la gente a un estado psicológico particular, yo creo que hay elementos que se juntan que son distintos a otras ocasiones. Y también, o sea, todavía no sabemos cuál va a ser el impacto real de la pandemia en Venezuela. Entonces, no sabemos cuál es el número real de muertos o el número real de contagiados. Entonces, ahí estaba viendo una cifra el otro día de que había como 190 casos, de los cuales 110 ya estaban recuperados. O sea, en realidad lo que quedan son poquitos, ¿no? Ya ahí se va mitigando muy bien la situación. Sí, yo por estabilidad emocional, yo quiero creer las cifras de Delcy Rodríguez. El problema es que quien las dice es Delcy Rodríguez. Ahí tenemos un gran problema. Pues, pero yo Claro. quisiera, y Dios quiera que sea así, que eso fuese realidad. O sea, que esa cifra de contagios, esa cifra de desenlaces fatales sea real. Porque, o sea, a mí no me interesa si entonces Venezuela va, porque Venezuela no tiene nada que enseñarle al mundo en términos de nada ahorita. Pero si ellos quieren tomar esto, me refiero a Maduro, como que esto los hace a ellos mejores frente a otros países, bueno, está bien, haz propaganda un rato, pero por lo menos es verdad, Venezuela no pasó por la tragedia. Sin embargo, mi problema está justamente en eso, Joel, que nosotros tenemos que estar claros en lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es, básicamente, desde el punto de vista comunicacional, un régimen de propaganda. Y la propaganda, el 80%, por no decir que el 100%, lo que tú dices generalmente es mentira. Entonces, yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Yo no tengo cifras alternativas para decir que hay subregistros ni nada de eso. Entonces, no me quisiera meter por allí. Pero uno siempre sospecha. ¿Qué podría uno pensar? Yo lo decía también estos días, Joel, que puede que sí la cifra sea real y eso lo que te da cuenta es de que Venezuela está aislada del mundo, de que en realidad no hay contagio porque no hay puente aéreo con el mundo, de que como hay tan pocos vuelos comerciales que conecten a Venezuela con el plano internacional, entonces Venezuela quedó encapsulada frente a la crisis porque no hay manera de que la gente llegase como vector de transmisión de contagio a traer la enfermedad a Venezuela. Sin embargo, hay gente que entra
por otros lados, entra por las trochas, aunque bueno, es más la gente que sale, por supuesto, que la que entra, ¿no? Colombia, Brasil. Bueno, ya actualmente sí, sí, lo harán por trochas, porque las fronteras sí están cerradas. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Hay una extraña dualidad que tengo yo acá, que quiero creer para tener estabilidad psicológica, porque estoy Me acá y porque, parece bien. como a cualquiera que esté en cualquier país le da pavor el virus y el contagio, pero dudo, porque lo natural frente a la comunicación del régimen en este momento es dudar, es lo más natural, o sea, no es que uno quiera o no, es que es lo natural, es casi que un acto reflejo, porque los tipos Sí. son tan mentirosos. Bueno, Delcy Rodríguez, que el último hito que le conocimos fue ir a España a hablar, por cierto, con el gobierno del otro embustero, que es Pedro Sánchez, por interpuestas personas para montar allí toda una escena con el tema de Guaidó, ¿no? Bueno, hizo algo interesante, o sea, terrible, hace poco, que fue a Trinidad y Tobago. No sé si te diste cuenta de eso, que No lo hubo, vi. de hecho, un escándalo interno en Trinidad y Tobago, porque las fronteras de Trinidad y Tobago están cerradas y hay ciudadanos de Trinidad y Tobago que están atrapados en Barbados y no sé dónde, y no se les permite entrar al país. Pero a Delcy se le permitió llegar para reunirse con el primer ministro de Trinidad y Tobago. Y bueno, no se sabe exactamente cuál fue el tema que trataron, pero podemos presumir que tampoco es algo muy positivo. Al final vemos que o sea, el régimen está ahí. O sea, si esta gente fuese un poco más cuerda, lo que yo pienso es, eh, ¿quién quiere gobernar un país en una situación como esta, ¿no? Y dándoles las oportunidades que les dan de irse, porque les dicen, váyanse. O sea, o hagamos un gobierno de unidad nacional, váyanse al exilio, lo que se robaron, llévenselo. O sea, es lo que a mí me cuesta mucho entender qué los mantiene ahí, ¿no? O sea, el dinero, obviamente, pero porque tal vez a mi manera de ver ya es suficiente. O sea, ¿qué más No, pueden tener? yo creo que hay un componente, aunque generalmente cuando se dice no, están asustados y tal, generalmente eso es una subestimación y es una mentira. O sea, esto de que ahora se le cayeron las caretas, entonces están asustados. Ajá. Ese típico, eso es un juego típico de palabras que hay aquí en Venezuela con definir el chavismo. Yo creo que sí hay mucho de eso, Joel, porque al final de cuentas sí, los privilegios del poder son muy grandes, el dinero es muy grande como factor para mantenerte allí, pero cuando tú observas, al final de cuentas, ¿por qué se quedan? Yo creo que es un gran miedo también. Y el miedo Sí, es porque tú no solamente eres un tirano clásico, o sea, tú no solamente eres como cualquiera de los tiranos del Caribe, que los sacaban del poder y se iban a un exilio dorado. Allí sí, arranca un problema logístico, que es bueno, ¿y para cuál exilio dorado se pueden ir si prácticamente todo el mundo civilizado les ha cerrado las puertas? ¿Qué te sí, queda? Rusia, te queda ni China, porque China nunca ha ofrecido asilo a ninguno de estos señores públicamente, quizás lo haga privada. Cuba, o sea, ¿a dónde vas a recalar? Unos tipos tan traicioneros como los cubanos. Entonces, ahí hay un problema y que como los negocios en los que están metidos, que lo ha dicho, no lo dice ni Omar Hernández, lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, generalmente cuando tú sales de ese mundo, de hecho no sales, no puedes salir, es un mundo, la mafia, el tema de las mafias del narcotráfico y todo lo demás, eso sobrepasa lo político, eso no es un problema de que tú eres un dictador solamente, eso no es un problema de que tú eres políticamente eres un tipo autoritario y entonces bueno, no te quieren, no, eso es un tema de negocios, pero de negocios de los bajos fondos, donde tú sabes cómo sale la gente en los negocios del bajo fondo. Entonces, yo creo que abandonar la posición de poder es abandonar la posición dentro de esas mafias y, por ende, ponerte en una posición vulnerable frente a los demás integrantes de esas mafias que no son políticos. En esas mafias hay desde guerrilleros hasta carteles organizados solamente para el tema del narcotráfico, hay bueno, mafias de extracción, mafias de tratas de blancas, o sea, gente que no tiene que ver necesariamente con la política y que no resuelve sus cosas ni en mesas de negociación, ni de acuerdos, ni nada de eso, sino que las resuelve a través de otros métodos. Y yo creo que eso es mucho miedo, Joel, frente a eso, ¿no? ¿Cómo te quedas expuesto frente a eso? claro. No, tiene sentido, tiene sentido. O sea, sí creo que esta situación es particularmente desafiante para el chavismo en muchos sentidos. O sea, se les juntó la pandemia con la acusación de narcotráfico. Entonces, hay un escenario tanto a nivel internacional como interno, o sea, se quedaron sin gasolina. Bueno, aunque yo no entiendo esto, de hecho te lo quería preguntar, o sea, la parte de la gasolina es que hay gasolina y no quieren repartirla o se quedó el país sin gasolina. Mira, yo creo que no hay, o sea, o sea, no Ok, hay mucho decir, pero lo que creo que hay objetivamente es una limitación en los inventarios brutal, o sea, que no hay ya,
las cantidades naturales que debería haber incluso para una situación, fíjate lo que te voy a decir, incluso para una situación de movilidad restringida, es decir, donde hay menos carros en la calle, Claro. porque se supone que en una cuarentena la gente no es que deja de salir absolutamente, pero si salía 7 días a la semana, ahora sale 2 solamente a comprar medicina, a comprar alimentos, a hacer alguna diligencia, una emergencia que se presenta. Pero entonces creo que lo que ocurre es que ni en la situación que tenemos ahorita hay condiciones de inventario para mantener el flujo de vehículos. No hay para surtir esos vehículos, los inventarios se han venido abajo. Entonces lo que está ocurriendo es que los tipos, lo poquito que hay, se lo quedan entre ellos y se lo reparten entre ellos. Eso es lo que está pasando y efectivamente la gasolina va a ser un problema, porque eso no va a desaparecer, eso está allí. Al menos que, bueno, que haya un plan, esa es la tercera teoría, de que no, esto es un plan orquestado y entonces los tipos están agarrando y están limitando el combustible a voluntad y si sí tienen inventario. No lo sé, pero a mí me parecería no tiene mucho sentido porque ¿por qué vas a generar ese nivel de malestar innecesariamente si tienes el combustible? Pero yo creo que el problema va a estar allí, al menos que esto, como te digo, sea verdad, de que ellos lo limitaron y bueno, eventualmente lo vuelvan a poner allí, pero para mí el problema va a estar allí y va a ser un problema a resolver de cara a un mes, 2 meses. ¿Cómo vas a hacer? Yo creo que lo van a resolver muy fácil. Yo tengo una hipótesis de que es que van a lanzar el aumento de la gasolina, del precio del combustible, que en Venezuela está absolutamente rezagado. Aquí la gasolina la regalan, joven. Entonces lo que van a hacer esta gente es tratar de desestimular la demanda de gasolina, es decir, de la cantidad de gente que compra gasolina y de carros que se surten de gasolina, poniéndola a unos precios, bueno, caros. Entonces, como la gente no podrá pagarlo, se abstiene de echar gasolina. Bueno, pero tampoco creo que sea tan fácil. O sea, No es tan fácil porque eso genera también un problema. Pues, pero que eso tumbe el claro. gobierno, no sé si eso tumba el gobierno. Ahí volvemos a mi tesis original. Sí. Yo no sé si eso sea suficiente para que el gobierno salga del poder, ¿no? No. El tema de Maduro siendo relevado, ¿no? Oye, Guaidó, ¿qué cuenta? No lo he visto los últimos días. Y bueno, yo sobre eso tengo una opinión, que es que poco o nada puede hacer Guaidó frente a esto. Guaidó, si ni el Estado venezolano en manos de Maduro tiene capacidad de manejo real, porque el sistema de salud pública es muy precario, de la crisis, de la pandemia, mira, Guaidó que no maneja ni un hospital de campaña, ni un dispensario, y no lo estoy diciendo nuevamente para sojuzgarlo ni nada. O sea, estoy diciendo algo que es objetivo. El señor Guaidó no maneja ni un dispensario en un sector popular de Caracas. ¿Qué incidencia real puede tener? Bueno, no hay gente que me va a responder. Sí puede tener porque él tiene acceso, por ejemplo, a mecanismos de financiamiento internacional para atender la pandemia. Bueno, sí, pero ¿cómo haces para manejar ese financiamiento internacional aún queriendo? O sea, un Guaidó diciendo, sí, ¿cómo haces para manejarlo una vez que llega a Venezuela? Con unos robots. O sea, tú vas a agarrar unos robots, los sacas de una fábrica, sí, ellos van casa por casa repartiendo los insumos. No, eso lo va a repartir es Maduro. Entonces, Claro. está muy amarrado. Yo creo que por eso es que se explica un poco la desaparición mediática de Guaidó. Aunque yo te digo, yo soy partidario de que los políticos no aparezcan sino cuando sea necesario. Entonces, Sí. volvemos al tema que hablamos en la ida de Daniel Ortega. Hay un tema que dejó Chávez, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, de que los mandatarios prácticamente tienen que estar en televisión por lo menos 2 horas al día, todos los días. ¿Por qué? Sin estar, por ejemplo, Trump ha cambiado esa vertiente. Trump está muy frecuentemente en los medios también, incluso si no está en Twitter opinando. Pero generalmente los presidentes aparecían solo en ocasiones importantes, los presidentes importantes del mundo, ¿no? De Venezuela y del mundo. Era solo eventual su aparición. Bueno, entonces ahora cuando alguien no aparece 2 días seguidos, entonces no, el tipo está asustado. Para mí que no aparezcan sino una vez a la semana, si acaso. Cuando tengan que Sí. decir un anuncio importante, 10 minutos y listo. Sí, no, me parece que eso es hasta cierto punto prudente, decente, no sé. En la circunstancia actual, claro, tiene en distintos países, como están en estado de alarma, bueno, es distinto, ¿no? Es un estado de emergencia en el cual el presidente suele aparecer más seguido, pero normalmente sí, o sea, no se le ve ¿Y muy tu presidente en regularmente. Costa Rica ha aparecido mucho? Sí, bueno, él es de formación periodista. Y entonces le ha dado, no sé, se le despertó ese gen y entonces ahora es presentador de su programa vespertino. Porque claro, es curioso porque a las 12:45 es la conferencia de prensa todos los días con el ministro de Salud y entonces durante varios días el presidente estuvo conduciendo. O sea, él era el conductor de la Presentador. conferencia. Ah, sí, sí, él daba el pase y vamos ahora con tal persona. Y claro, lo tenían todos los canales porque era la conferencia de prensa oficial.
Entonces, era muy raro ver al presidente en ese plan, pero bueno, ya los presentados, el director de Telenoticias, que es el noticiero más importante aquí, le dijo que eso ya parecía una plaza pública, y entonces ya se han calmado un poco, pero bueno, en eso andan, apareciendo cada vez que pueden. Mira, nos vemos entonces en la tertulia esta semana. Nos vamos a ver allí, allí estaré y me conferiste un rol especial esta semana, que Sí, sí, abra y conduzca la tertulia desde el comienzo. Vamos a ver si puedo calzar bien sí. los datos. Vamos a ver cuánta gente es, porque claro, es que es difícil, amigos. Ustedes tienen que entender que en Internet es complicado. Cuanto más gente, menos tiempo para cada persona. Entonces, lo que he estado pensando es en dividir, o sea, hacer una primera parte, una mitad del grupo, o una segunda parte, la otra Buena mitad, idea. y luego nos reunimos todos brevemente, pero después de que cada uno haya hablado. Vamos a ver si lo logramos. Espero que sí. Pero bueno, Este, Neomar, gracias. Gracias por haber este rato de todas las semanas aquí en nuestros canales. Y nos vemos entonces en Factores de Poder, que por cierto está cumpliendo 4 años. Entonces nos vemos el domingo en la tertulia en cuarentena. La primera parte de este programa, que es la ida, la pueden encontrar aquí abajo en el link, en la descripción. Y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.